Llegó la era del nuevo católico. Cristificados. TV. Cristificados. El podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Cristificados, el podcast. Como siempre, un placer saludarlos, bendecirlos a través de este maravilloso medio de comunicación. Alan Conrado Vindel, ¿cómo está mi hermano? Bienvenido. Muy bien, gracias Marlon. Un abrazo para todos ustedes que están ahí a la distancia. Esperando que nuevamente podamos enriquecer nuestro conocimiento y compartir con ustedes lo que es la vida de Cristo a través de este programa. Lamentamos profundamente que Cristian no esté en este momento, pues reportó un pequeño incidente, pero gracias a Dios nada grave, está por resolver esa situación. Alan, hoy tengo un tema que podría decirte que personalmente me interesa mucho. Me hizo mucho alusión porque el domingo pasado que pasó estuve platicando con una persona acá afuera de la casa. Estuvimos hablando de la palabra de Dios y precisamente llegamos a este concepto del que vamos a hablar ahora mismo, que lo quiero arrancar con una pregunta muy interesante a la cual a ustedes que nos ven les pido, les suplico por favor, déjennos su respuesta o lo que ustedes consideran que es. La pregunta es simple y es muy sencilla. Dice, ¿conocer a Dios es explícitamente conocer su palabra? Te hago esta pregunta y les hago esta pregunta, ¿por qué? Porque mucha gente realmente sí conoce la palabra de Dios, mas no conoce a Dios. Y el punto central aquí es entender la diferencia que hay, o lo que, obviamente sí, conoces a Dios a través de su palabra, pero el actuar en base a la palabra de Dios es otra cosa. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el estudio de la palabra de Dios te tiene que llamar o te tiene que exigir un actuar. Te debe de exigir que aparte que vas descubriendo a Dios en las escrituras, te tiene que exigir un actuar, que se vean frutos en uno. Yo he visto gente en la iglesia, también la he visto afuera, que actúa mucho mejor que un cristiano, gente que no va a la iglesia. Y a veces el cristiano, obviamente, por nuestras debilidades, podríamos llamarlo de esa manera, actuamos muy erradamente en algunas ocasiones y nosotros conocemos la palabra de Dios. Sabemos cómo debemos actuar, digámoslo, enfrentando una dificultad, una enfermedad, una escasez de lo que sea. Y hay gente que abraza mucho más la fe que nosotros que pasamos en la iglesia. También puede pasar que, no es por normalizar la cosa tal vez, pero sabemos que la iglesia es un hospital, sí, un hospital espiritual. Y mucha gente que llega ahí va con necesidad de Dios. No es que va netamente sana ya, pues que ya es inmaculada y santa, se puede decir. Y que hay otras personas que han crecido en un ámbito cristiano, que no van a la iglesia, pero han crecido en un ámbito cristiano lleno de valores, de costumbres, y que son personas netamente que su espiritualidad es diferente, pues. O sea, a veces puedes ver, como muchas veces lo dicen, de una persona que anda toda tatuada, que sea una persona muy buena a una persona que no ande toda tatuada y esté en la iglesia sirviendo, ¿va? Porque es que uno afuera no puede esconder lo que es, pues, porque está hasta a los ojos de todo el mundo, pues. Totalmente, a la expectativa de todo el mundo. O sea que queda claro definitivamente que conocer a Dios no es explícitamente conocer su palabra. Conocer a Dios va mucho más allá de conocer su palabra. Sí entendemos que la palabra de Dios es un canal para conocer explícitamente a Dios, pero no lo es todo en definitiva. Tenemos que realmente vivir la palabra de Dios y practicarla para entender o comprender que realmente nos estamos pareciendo mucho más a Jesús. Entonces la pregunta nace ahora. ¿Qué sería conocer explícitamente a Dios? En resumen, vivir y practicar su palabra. Pues yo creo que nosotros no tuvimos la oportunidad que tuvo el pueblo de Israel. Primero, de que ellos vieron las maravillas de Dios a un punto muy máximo, pues a un nivel extremo. Sí, cosas que a la comprensión de ahora dimos que es imposible, ¿va? Una nube de fuego, ver abrir un mar, batallas de ángeles y todas las cosas que si vos decís ahora, si me vendés la película te la compro y la voy a ver al cine, ¿va? Pero nosotros no logramos ver eso, pero vemos otras cosas. Y también yo pienso de que la palabra te da una cierta idea del actuar de Dios en el transcurso de la historia. No solamente que es tener fe en lo que está ahí,
sino que ya te va encaminando a que vayas conociendo el Dios que vas a alabar, ¿va? No es que vos leyendo la Biblia todos los días y aprendiéndote los versículos de memoria, ya conoces a Dios, que ya sos muy devoto, ya sos una persona muy sabia. No, eso es 50 y 50, ganar y ganar. O sea, si yo me sé la Biblia, yo ya me la aprendí, porque hay mucha gente que la sabe de memoria. Totalmente, sí. Pero la usan para herir a otra persona, como para pelear, pues más que todo. Confrontar. Para confrontar, y no para lo que realmente debe de ser, que debe de ser para demostrar que Dios está. Bueno, como dice Martín Valverde, si mi canto no hace algo en mí primero, ¿de qué me sirven estas ganas de cantar? Pero bueno, si nosotros no sabemos la Biblia de memoria, pero no hace nada en mí primero, entonces ¿de qué me sirve que la sepa, pues? No conoces entonces al Dios vivo si solamente haces eso. Sí. O sea, textualmente vos como que te leas un libro de nuestro país, conoces la historia, pero no estás conociendo realmente, solo te estás No lo has nutriendo. vivido. Te estás nutriendo intelectualmente, pero ya a la obra, ya al hecho ya no hay, queda vacío, queda uno vacío. Nosotros, para realmente decir que conocemos a Jesús, conocemos a Dios, bregamos con Jesús o bregamos con Dios, tenemos que realmente tenerlo en nuestro corazón. Y eso nos obliga realmente a actuar diferente. A ser esas personas, esos agentes de cambio, de esperanza que realmente necesita el mundo. Porque tú lo dijiste, yo me puedo saber toda la Biblia, me la puedo aprender de pe a pa, pero si no practico lo que Jesús me pide que haga, ahí estoy en nada. Sí, es como te digo, tiene que ser algo que netamente vaya como la semilla en el campo, pues. Se siembra y va saliendo poquito a poquito. Eso tiene que ser en nuestra vida la palabra de Dios. Algo que nos vaya acercando a ver la naturaleza de Dios a su máxima expresión, pues. No solamente que yo me la voy a aprender para el día de mañana pues, poder debatir con alguien o pelear con alguien. No es eso, pues. Sí, y últimamente la palabra de Dios como que está haciendo ese ring de box. Sí. Donde vamos a ver quién tiene la razón de nosotros dos. Vamos a ver quién se expresa mejor, quién conoce más la Biblia, quién tiene la razón. Y al final la razón la tiene Dios en todo. Digo, no sé si te acordaste en los tiempos que estábamos en la radio, que nos decían, siempre nos ponían, ¿por qué no hablan con citas y versículos? Sí, sí. Porque no, hay un montón de programas que hacen eso. Hacen eso y nosotros traemos la historia para contársela, como cuando nos contaban la historia de nuestros padres a nosotros, para que nosotros fuéramos entendiendo la historia. Pues no nos decían, pues está en el capítulo tal, versículo tal, de ahí te voy a leer el versículo 2, el 3 y así sucesivamente. No es así. Como le digo, Cristificado trae esto para que nosotros vayamos entendiendo la historia en su contexto, pues. Sí, no, y es que vaya, si vengo yo y te traigo la Biblia, por ejemplo, ahorita traemos un pasaje bíblico interesantísimo que estoy seguro que cualquiera que lo ha visto, lo ha escuchado, ha reflexionado mucho. La historia del buen samaritano. Eso lo que vamos a leer ahorita en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Vamos a ir detalladamente para que ustedes busquen su Biblia, compren sus palomitas, traigan su taza de café, de té, su refresco, lo que quieran, pero se acomoden, busquen su Biblia y sus apuntes y vayan subrayando como nosotros. Las preguntas al inicio surgen por esta razón. Aquí nos encontramos con tres personajes maravillosos que a la larga nos enseñan mucho. Aunque muchas veces nosotros podamos tener la oportunidad de escuchar estas parábolas, siempre su efecto en nosotros es distinto, nunca es el mismo. Porque a veces se trae a nuestra realidad y podemos ver que, hey, algo está pasando, algo está siendo distinto. El Evangelio dice, en esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Se puso de pie y le dijo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Qué interesante es la pregunta que él le hace y la respuesta que le da Jesús. Jesús sabe que él es un experto en la ley. Jesús sabe que conoce perfectamente la ley. Entonces Jesús dice, bueno, quiero ver a ver qué me vas a decir tú. Y él, obviamente, sabiamente, textualmente, literalmente, le dice lo que la Biblia dice, literal, o en ese momento, lo que decía la palabra, que para ellos era la ley. Eso era radicalmente la ley. Como respuesta el hombre citó: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo.
Bien contestado, dijo Jesús. Haz eso y vivirás. ¿Y quién es mi prójimo? Surge esta pregunta, Alan, porque nosotros en nuestra jerga sabemos o creemos entender que nuestro prójimo es solo la persona que me hace bien. Y que solo porque me hace bien esa persona, yo tengo que servir a esa persona. Por eso la pregunta de este maestro de la ley, de este, podríamos decirse, máximo entendedor de la palabra de Dios, surge esta palabra. Y lo hace poniendo a prueba a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Y es un entendido de la palabra, ¿va? El problema es que para ellos eso era algo nuevo, porque no estaba estipulado entre ellos hacer ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, en la ley te marcaba bastantes cosas que tenías que hacer más que en todo ritual. Uh-huh. Todo de purificación y todo lo que conlleva para poder estar al pie y la letra de la ley. Entonces ya al ver que yo tengo que darle de comer a una persona, que tengo que darle de... ya no va conmigo, y peor si yo no tengo que darle, va, porque no me tocó de herencia algo como a los levitas, va. Y mira que él, este escriba, poniéndose a prueba él mismo y también a Jesús, queriendo justificarse. Imagínate que no podemos justificarnos ante Dios. Es imposible porque Él lo conoce todo. Él queriéndose justificar a sí mismo, sabiendo que es conocedor, le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Dame una luz de tu interpretación, le dice al mismo Dios. Alan, muchas veces nosotros creemos conocer más la Biblia y menos a Dios. Entonces, como yo ya me sé la Biblia y la Biblia me manda a ti a denunciar tu pecado, yo me siento con autoridad sobre eso. Lo que venía hablando contigo en el carro. Nosotros, todas las iglesias, toda la mayoría de las iglesias, pero vamos a hablar en este caso de la nuestra, la católica. Si tú vienes y cometes un error, la iglesia por ese error ya te condena y no te permite servir en el altar. Pero ¿y qué hace Jesús? Eso textualmente. Litúrgicamente la iglesia te prohíbe no cantar en el coro, no pasar a leer. Pero ¿y Jesús qué hace? Jesús te recibe con los brazos abiertos si tú estás arrepentido, si tú quieres cambiar. Esa es la diferencia entre vivir una vida textual, donde vemos la palabra de Dios que es como un hacha o un cuchillo de doble filo, y no practicamos la palabra de Dios. Y hay datos específicos de eso. La mujer samaritana, él conocía la vida, y él que era Dios conocía la vida de la mujer samaritana, y aún así le pidió de beber. Incluso la mujer, la adúltera, también es uno de los... Si hubiera sido otro nombre, júzguela conforme a la ley. Como le dijeron a él, júzguelo conforme a su propia ley. Es que es increíble cómo nosotros, porque creemos conocer la Biblia, nos sentimos jueces y condenamos a los demás. Vivimos esa zarza de hipocresía interior o hipocresía religiosa. Como que nos mordió un publicano. Por Dios santo. Nos ponemos a criticar la oración del otro. El publicano es el fariseo, como el fariseo. Este no es así como yo, que yo cumplo, yo ando hasta bien vestido y este no. Y estamos así en ese juicio constante contra el hermano. Nos estorba la santidad del hermano, a veces. Y decimos, no, que él no merece la misericordia de Dios, que él porque anda aquí, él anda allá. No, hombre, si Dios a eso es lo que prefiere, es lo que llama. Por Dios, son sus escogidos, son sus elegidos. Siguiendo con el Evangelio y la lectura, dice, Jesús le responde luego de ver que él quiere justificarse al preguntarle quién es el prójimo. Bueno, nosotros podríamos decir que el prójimo es todo el mundo, es el que tú no quieres, es el que te quiere, es el alto, es el bajo, es el gordo, es el flaco. El prójimo es todo el mundo. Jesús nos manda a amar a todo el mundo, a cuidarnos entre nosotros mismos, así literal. Dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que a lo largo viajaba en ese camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a ese mismo lugar, un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y vendó sus heridas. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3
piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en la mano de los ladrones? Escucha esta pregunta que le hace Jesús a ese supuesto conocedor de la palabra de Dios. ¿Cuál de estos es el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Y bueno, si vos lo ves, nos está diciendo que nosotros somos el prójimo de la persona que está necesitando. Nosotros somos el prójimo. Porque incluso dos personas de su misma tribu, o puede ser del mismo pueblo que Israel, pasaron por ahí. Y al verlo tirado, pues ni se tomaron la molestia de hacerlo. Y ahí siempre me viene esa cancioncita que dice: su nombre es el Señor y pasa hambre. Y muchos que lo ven pasan de largo. Sí. A veces ocupados con sus rezos. Mira, es increíble, Alan, cómo a lo largo de nuestra vida nosotros vemos a gente de nuestra misma condición, gente que nosotros conocemos. Vemos también cómo sube, vemos cómo baja. Y lamentablemente, nosotros nos hacemos de la vista gorda cuando alguien necesita de nosotros. Y vamos a la iglesia, Alan. El sacerdote, ¿quién es el sacerdote? Un conocedor de la palabra de Dios. Y de la ley, y de los ritos. Un administrador de la iglesia. Usted puede relacionarlo con quien usted quiera dentro de la iglesia y usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios sigue siendo actual. ¿Quién era el levita? Otro conocedor de la palabra de Dios. Otro que ha predicado, otro que ha enseñado, aunque eso solo le tocaba exactamente a otra persona, que eran los levitas, son los encargados de todo. Bueno, imagínense, estas personas que conocían supuestamente la escritura no la practicaban. No la practicaban. Entonces Jesús, como conoce perfectamente su corazón, su interior, le hace esa pregunta: ¿quién es el prójimo? ¿Quién mostró más misericordia? Alguien que no va a la iglesia. Alguien que ni siquiera era del pueblo, eran enemigos. Inclusive hasta ahí te puedes ir, pues. Yo me imagino que, bueno, acuérdate que la Biblia solo nos toca esto así como por encimita, pero si nosotros quizás entráramos un poco más a fondo, a ese que asaltaron, que golpearon, que le robaron todo, posiblemente el sacerdote lo conocía. Posiblemente el levita lo conocía. Tenía que haberlo conocido, porque sí, vaya, se conocían los de Israel entre ellos, pues. Tenían entre tribus. No, tal vez no porque sean parientes o algo así, sino que se tendrían que haber conocido, pues. Y para que te lo remarque así, que un samaritano le ayudó, es porque hay algo bien escondido ahí, ¿va? Porque imagínate, alguien que es enemigo tuyo, que no comparte tu ideología, porque el Dios de ellos es una cosa y el Dios de Israel es otra cosa, y no están de acuerdo, pero aún así se detienen a ayudar. No se nota, como te digo, la diferencia entre el saber, pues, entre el creer, sino en lo que realmente lleva a la persona, pues, en el corazón. Que al final creo que Jesús tiene ese favoritismo en las personas que tienen de buen corazón, pues, que hacen obras, que tienen fe y la demuestran con sus obras. ¿Será que Jesús puso eso no más como ejemplo para hacerle entender a este escriba lo que realmente significa vivir la palabra de Dios, no solo conocerla? Podría ser. Yo creo que es ahí donde nosotros entendemos que Jesús nos confronta y nos dice: solo estás conociendo mi palabra, pero no la estás practicando. Nosotros en la misma iglesia conocemos gente que de repente ya no va, tuvo tal vez alguna caída en lo que sea, no la volvemos a visitar. Y cuando vuelve, qué milagro que vuelve. Y cuando vuelve no hallamos de repente ni cómo entrarle, ni qué hablar. Y ese milagro que vino, le decimos otra. Y si está lloviendo es peor, con razón vino. Con razón vino. Yo creo que la iglesia necesita muchos más samaritanos de buen corazón. No gente que conozca la palabra de Dios. La iglesia necesita gente que practique la palabra de Dios, que la viva, que la sienta, que la difunda con su ejemplo, con su testimonio. Porque hay mucha gente que lleva años en la iglesia. Lleva años en la iglesia y no se le ve el despojo de su negatividad, de su falta de perdón, de su empatía con los demás. En fin, creo que esta parábola nos enseña muchas cosas, Alan, especialmente esa. Yo siempre he tenido ese interés, fíjate en que versículo que me gusta, lo practico. Yo no lo aprendo. A mí no me digas cuál es tu versículo favorito, yo no me lo aprendo, porque para mí la Biblia no se hizo para aprenderla, sino para practicarla. Tanto la leemos cuánto la practicamos. Muchas personas no estarían de acuerdo con vos, pero yo sí estoy de acuerdo con vos. Porque ¿de qué te sirve que te la aprendas de memoria
si no va a ser para algo realmente útil, pues. No, Alan, ¿vos crees que, vamos a suponer que tú llegas al cielo? ¿Vos crees que Jesús te va a preguntar, qué decía tal versículo? Ah, eso no le interesa a eso, si él ya se la sabe, él ya lo dijo, él ya lo vivió. Porque es la palabra de vida, pues. Esa es su palabra de vida, o sea, eso nos sirve a nosotros para inspiración, como esperanza, como método de cambio, como método de vida. O sea, eso, dígame usted, ¿para qué le sirve aprenderse toda la Biblia? Hay gente que te dice en el año, yo he leído la Biblia en toda mi vida 3, 4 años. ¿Cuántos versículos de esos ha puesto en práctica usted? ¿Cuántas parábolas de esas? Porque estas parábolas sí están escritas textualmente, pero nosotros afuera la vemos en una realidad. Vemos a una persona indigente que no ha comido, nosotros llevamos 3 baleadas, no le damos una. Ahí entonces. Y no se acuerdan. Hay gente que te dice, yo me sé la 1960, por no decir el nombre, la latinoamericana, la Nueva Jerusalén, la de los jóvenes, etcétera. He leído todas las versiones. He leído todas las versiones y algunos y te empiezan a comparar, pero ¿de qué sirve, pues? No está sirviendo de nada si no hay fruto de eso, pues. Claro, estamos en que a través de la palabra de Dios conocemos a Jesús, de eso estamos claros. Pero una cosa es conocer la palabra de Dios y otra es conocer a Dios practicando su palabra. Que eso es lo que la gente no quiere entender o no entiende. Alan, conozco gente que lleva toda una vida yendo a misa. Y está bien, no estoy en contra de eso. Pero estoy en contra de que tanto tiempo van a misa y no le hablan a su vecino. Porque arrastran un problema viejo de años, no le hablan a su vecino. O sea, no ha habido ese renacer del que Jesús invitó a Nicodemo. No hay ese beber del pozo donde estuvo esa mujer samaritana. No hay. O sea, quieren tener una... que no lo juzgo, por cierto. Quieren tener una relación muy íntima con Dios, entre ellos y Dios. Pero a su prójimo no le hablan. Entonces, como que nos contradecimos espiritualmente hablando. Y recordemos también de que, bueno, es un proceso así. Totalmente. El caminar con Dios es un proceso, lo que haga efecto también, lo que vamos aprendiendo en la iglesia es un proceso. Pero nosotros decidimos si es largo o es corto. Exacto. Porque yo puedo estar en la iglesia de lunes a lunes, pero si yo en mi casa soy soberbio, soy malcriado, soy mal vecino, entonces, como te digo, si la palabra de Dios no hace efecto en mi vida, entonces ¿de qué me sirve estar leyéndola todos los días, ¿va? Porque me tiene que demandar una acción positiva, ¿va? Totalmente. Y fíjate, al final de esta parábola, el experto en la ley, que en este caso era el escriba, entiende humanamente que obviamente es el buen samaritano el que actuó bien. Entonces le dice eso, bueno, ya que tú entiendes eso, pues ve y tú haz lo mismo. ¿Por qué crees que le dijo ve y haz tú lo mismo? Porque sabía que no lo estaba haciendo. Porque de la boca de Jesús solo sale sencillez, humildad, amor, esperanza. Por eso le dice, tú entiendes qué es, anda y ve, hazlo tú también. Porque eso también te hace falta. Y también como que, es que mira, ya hay una lectura bíblica donde te habla de una persona que tenía dinero, que había cumplido todos los mandamientos. El joven rico. Ajá. Bueno, él dijo, ya cumplí todos los mandamientos, ya hice todo el bien no he hecho mal y todo el bien. Entonces le dijo, te falta una cosa todavía. Ese te falta una cosa, siempre va a estar ahí. Y a este personaje le dice, ahora vea, haz tú lo mismo, pues. Pero siempre, como te digo, siempre va a haber eso, te falta una cosa. Y aunque cuando explicó lo de la ley, hablaba también que no solamente eso condena, sino que vos mires de reojo a la mujer. Y siempre hay algo que hacer siempre, no es que ya está dado. Como a veces yo digo que la inteligencia, porque la sabiduría es cosas de humilde, ¿va? La inteligencia te genera soberbia a veces, porque entre más sabes, más crees que sos superior a otra persona. Y eso pasa a veces con muchas personas que se saben la Biblia de memoria y ellos tratan de decir, yo ya lo sé, pero siempre les falta algo. Pues ahora te falta practicarlo, como ya te la sabes de memoria, felicidades, te falta practicarlo. Es lo que yo siempre he dicho, no es lo mismo adquirir conocimiento con ser inteligente. Porque inteligentes podemos ser todos, pero no todos tenemos el mismo conocimiento. Tú conoces una cosa, yo conozco otra, ustedes conocen otra, y al final, pues inteligentes somos todos. Entonces Jesús se da cuenta de que este personaje es inteligente, es sabio, conoce la palabra de Dios, pero le faltaba algo, practicar su palabra. Lo mismo que nosotros, nos hace falta practicar la palabra, vivir la palabra, llevar con nuestro ejemplo esa esperanza y ese cambio a los demás.
necesitamos muchísimos más samaritanos. No estamos exentos a lo que pueda suceder. No estamos exentos. Tenemos que ir mejorando, pues. Más que todo, ir mejorando en eso. De que si queremos saber muchas cosas, tenemos que ponerlas ya, que se vean en evidencia, pues. Que si soy cristiano, ¿verdad? Que se vea la evidencia en el actuar, pues. Siempre dicen que las obras no salvan, ¿va? Yo pues, eso ya es cuestión de de debate que puedan hacer. Pero sí, si el árbol es de un fruto determinado, que se vean esos frutos, pues. Si nosotros somos cristianos, somos el árbol de Cristo, ¿va? Que se vean los frutos de Cristo en nuestra vida. Exactamente así, Alan. Yo creo que con este podcast hemos quedado claros. Una cosa es conocer la palabra de Dios, otra es conocer a Dios mediante la palabra de Él mismo. Porque la palabra de Dios nos inspira a dar esperanza, a dar fe, a dar amor, a dar testimonio, a dar un cambio en nuestra vida. No podemos seguir siendo los mismos si ya conocimos a Dios a través de su palabra. Gracias, hermano, por este momento. Gracias a ustedes por haberse quedado con nosotros. Por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita. Seamos luz donde quiera que vayamos. Seamos esa esperanza con nuestro testimonio. Reflejemos realmente a Jesús. Demos un cambio a nuestra vida. Gracias, mi hermano. Bendiciones, un abrazo. Ya llegó la era del nuevo católico. Cristificados. TV. Cristificados. El podcast.